Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos. Sentido común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Indudablemente que cada día, sentido común, conversando con ustedes y presentándoles alternativas tanto del país como del extranjero, pues estamos al día de toda una serie de situaciones que van ocurriendo en la vecindad. Fundamentalmente tratamos los temas generales, pero siempre tenemos privilegios con los temas de los vecinos. Es decir, Latinoamérica, fundamentalmente, vemos como de una u otra forma Europa, a través de sus organismos y de sus intereses, constantemente está incidiendo en los problemas latinoamericanos. Por otro lado, vemos cómo los Estados Unidos, a través de su gobierno, en este caso el señor Donald Trump, que dicho sea de paso, hubo una sentencia muy importante donde se le prohíbe al presidente de los Estados Unidos borrar los contactos que ya fueron blancos. Es decir, cuando él a través de su cuenta de Twitter hace su discurso, gobierna a través de todo eso, pero cuando encuentra a alguien contestatario, lo elimina de su contacto. Y la Corte ordenó que no puede hacerlo, porque si usted agrede o contesta por una vía, pues debe esperar por esa misma vía. De todas maneras, señores, la situación de la época de huracanes la tenemos encima, tenemos amenaza, pero las amenazas de huracanes para el Caribe ha sido un poco tímida con relación a otras temporadas, aunque en Cuba ha habido algunos daños ya producto de la temporada ciclónica, pero a los Estados Unidos también le ha golpeado de mala manera. Amenaza seria a Puerto Rico, en fin, lo que indica que cada año hay que tener una prevención sobre estos fenómenos que cada año parecen más agresivos. De todas maneras, hay gente en el hemisferio que son mucho más agresivos que los huracanes. Los huracanes pasan, dejan sus daños y se van. Pero hay sectores, personas y gobiernos que viven haciendo daño permanentemente. No importa qué respuesta se le dé. Y estamos refiriendo a que en este mes, en estos últimos 30 días, pues han ocurrido en América Latina grandes acontecimientos. El primer acontecimiento fue lo previsto por toda persona sensata. El triunfo del presidente Maduro en Venezuela constituyó para algunos una sorpresa, porque entendían y esperaban que el presidente Maduro estaba liquidado. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos aquí una fruta que la conocemos como el caimito. El caimito, se supone que las frutas cuando maduran se caen, y entre maduro y una fruta madura la gente hizo una similitud, pero resulta que no tomaron en cuenta el caimito, que el caimito se seca en la mata mejor, pero no gotea. Entonces decíamos, bueno, a Maduro, si quieren, los que lo quieren sacar del poder, que lo saquen antes del 20 de mayo, porque el 20 de mayo él ganaría las elecciones y obviamente que habrá un replanteo sobre la política latinoamericana. Y ese replanteo
lo veía y lo basaba sobre el tema de que el 27 habría elecciones en Colombia e indudablemente que las elecciones en Colombia tendrán que modificar también otros detalles en América Latina. Ahí está planteada una segunda vuelta que todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero hay una manifestación clara. Las elecciones en Venezuela, igual que en Colombia, en términos de abstención, son casi similares. Es decir, para aquellos que hablan, ese es un comportamiento que viene dándose no solamente en Venezuela o Colombia, es un comportamiento de Latinoamérica, donde la gente, con excepción de Brasil, que el voto es obligatorio. Es decir, que la abstención, la gente ha tenido una tendencia a no votar por alguna u otras razones, y no necesariamente es por ser opositor o no, sino la gente por alguna razón ha recurrido. Además, la gente que viaja, que tiene compromiso, en fin. Pero agregando toda esta panorámica, tenemos también la situación próximamente en México, donde parece ser que López Obrador no tendrá ninguna posibilidad de perder las elecciones, pese a todo lo que ha ido ocurriendo en Latinoamérica, que se ha recrudecido lo que fue el Plan Camelot y luego el Plan Cóndor. Esa ha sido una de las presentaciones que han tenido los Estados Unidos fundamentalmente con sus aliados para controlar, agredir y golpear a países, incluyendo golpes de Estado, lo que le llaman los golpes de Estado suaves. Pero terminando con México, tenemos que poner los ojos sobre Brasil. Brasil probablemente dé una muestra muy poco visto en los anales políticos, desde quizá en una leve comparación con Domingo Faustino Sarmiento, proclamado presidente de una manera insólita en aquella época. Probablemente haya algo parecido en Brasil con el caso de Lula. Pero bueno, si damos la vuelta y aterrizamos para hablar de todos estos detalles, pero fundamentalmente de Venezuela, tenemos con nosotros el buen amigo y siempre presente con nosotros al embajador, excelentísimo embajador de Venezuela, Ali Uzcategui. Señores, yo siempre tengo un problema con Uzcategui, pero bueno, Uzcategui Duque, con él vamos a conversar sobre todo lo que ha ocurrido y tal vez lo que puede o que está dentro de la agenda para Venezuela. Buenos días, embajador. Muy buenos días, don Marco. Como siempre, dando las gracias por su invitación a su programa Sin Sentido. Y a su vez aprovecho la ocasión para darle un saludo al pueblo dominicano y con ello a todos los connacionales que se encuentran haciendo vida útil en este gran país. Bien, embajador, habíamos visto que las elecciones en Venezuela dejaron un replanteo y producto tal vez de eso ha habido una serie de movimientos en Venezuela donde algunos presos categorizados como políticos han sido puestos en libertad, donde se ha manifestado una cantidad de expectativa, donde el propio Maduro ha anunciado el aumento de la producción petrolera, donde ha habido una intención en términos de recomposición y negociaciones con algunas empresas, como es el caso de Chevron, donde ha habido una exportación importante que dice al mundo, una exportación a Italia de un material de alto valor, como es el caso del coltán, y así sucesivamente los acontecimientos van transcurriendo. Y parece que el gobierno venezolano trae un programa o la recomposición de un programa que enfrentaría o que ejecutaría a partir de este año. Si es así, alguna de esos detalles, pues con mucho gusto esperamos que usted nos los explique.
Sí, realmente nos encontramos en un proceso para Venezuela es inédito. Inédito en el contexto del sistema político que se está implementando en nuestro país desde 1999, de la implementación de nuestra Constitución, la República Bolivariana de Venezuela, la cual de alguna u otra forma, como cualquier carta magna, y cualquier, no por el sentido de cualquier cosa, no, cualquier indiferencia con otros países, nos indica y nos orienta las líneas políticas que debemos de seguir para el desarrollo del país. En ese contexto se ha venido cumpliendo y se ha venido desarrollando un proceso político, el cual ha sido por algunos, vamos a decir, instituciones del Estado, aplicada de manera muy positivas a la población. Y cuando digo algunas instituciones, porque los ministerios tienen, de acuerdo a su especificidad, responsabilidades sobre la sociedad o sobre el pueblo en general, en función de la conducción de unos objetivos, una meta, un plan de desarrollo. Por supuesto, eso no le ha dado buena noticia a un gran número de personas y organizaciones internacionales y países, la instauración de este sistema político para el bienestar del pueblo, porque de alguna manera entienden que se les impide el acceso al capital de producción, al capital de divisas que se generaba en el país, y en función de ello pues ha venido una reacción política a las instituciones y por supuesto al gobierno nacional y a aquel concepto muy importante que manejamos, que es el concepto Estado-Nación, que confluye un elemento primordial y transversal que es el pueblo. El pueblo, la esencia, es la parte importante de un país, es al cual nos debemos a contribuir a ello. Vemos los resultados de las elecciones, como usted decía inicialmente, unos esperaban, otros no, pero sí estoy seguro que es producto de un proyecto. Por supuesto, aquellos que acompañan los temas del desastre indican de que estas fueron unas elecciones fraudulentas, que son unas elecciones que no gozan de reconocimiento, y yo le diría que no fueron fraudulentas y que gozan del reconocimiento también y del acompañamiento de países y de organizaciones internacionales. Algunos alegan que la abstención al proceso venezolano es altamente notorio, de que la gente no quiso ir a votar o que fueron inducidos a no votar. Ante eso y las recién elecciones de Colombia, hay una similitud, parece un comportamiento tanto del venezolano como de todo el hemisferio, con excepción de Brasil, como decíamos, que el voto es obligatorio. Fíjate, históricamente, paradójicamente e históricamente, vemos un comportamiento similar con otros países en donde se han dado la tarea de atacar a Venezuela, sus líderes, sus presidentes, como Donald Trump, Santos, Macri, Temer. Y cuando hacemos un cuadro comparativo dentro de lo que puede significar la abstención, vemos que con todo y la abstención, producto de una guerra económica, producto de una guerra financiera, o del mismo concepto de la guerra económica, las aristas que trae desde el punto de vista financiero, del desabastecimiento, del ataque permanente de las grandes corporaciones económicas y financieras del mundo e impedir que Venezuela tenga acceso a los principales recursos de insumos para alimentación y salud. Todo eso psicológicamente va afectando dentro de una sociedad, dentro de una población, en el caso del pueblo venezolano. Y con todo y eso, el pueblo venezolano se dio la tarea de defender su proyecto, en el proyecto del sistema político en el que cree, que está en la Constitución. ¿Cuántos venezolanos ejercieron el derecho del voto? 6.200.000 habitantes. Habitantes no. Pero el presidente Maduro, venezolanos que están dentro del padrón electoral. El presidente Maduro recibió aproximadamente 6 millones. 6.200.000.
pero me refiero al universo. Al universo sería el 62%, 68%, si no mal recuerdo ahorita en estos momentos. Y en ese contexto, comparativamente con otros porcentajes de otros países y de otros líderes, pues duplica el mismo concepto de atención. Hay quienes ven o señalan, hay en el mundo unos 198 países, de los cuales de todo ese total hay unos 30 países que no han reconocido o que aversan a Maduro y el proceso recién realizado, el proceso electoral. Incluso algunos personeros están hablando de acciones, como es el caso del señor Amargo. Yo lo llamo Amargo, no es porque no sé qué es Almagro. Bueno, yo lo acompaño, lo llamamos Amargo. No por el café, porque el café es muy sabroso. Así es. Entonces, realmente, ¿cuál es la respuesta que tiene Venezuela frente a una presentación, si se quiere, de mucha vanguardia de unos 30 países que se niegan a reconocer prácticamente o aversar al presidente de Venezuela? Bueno, fíjate, por ahí hay unos cuadros que quisiéramos a ver si pueden traer, están en el aire, un cuadro donde aparece una relación estadística o producto de una relación estadística de cómo se han venido presentando este proceso de comparativo, de abstención y de cómo han ganado algunos líderes. Usted me indica ahorita, por ejemplo, en el proceso eleccionario que hay con Colombia, tiene otro comportamiento. No podemos decir que tiene las mismas características que tiene Venezuela, por el ataque mismo y per se. Ahí tenemos. Sí, ahí en pantalla cuadro. Podemos observar cómo comparativamente en el tiempo, a pesar de que puedan decir de que es un gobierno ilegítimo, que es fruto de un, vamos a decir, constante intervención del CNE, en ese contexto podemos observar que comparativamente con estos líderes que aparecen en ese cuadro, pues con toda la abstención que tuvimos, con toda la abstención que se tuvo, fíjense que tenemos un 31,7% del padrón electoral con que ganó el presidente Nicolás Maduro en las actuales elecciones, de lo cual representó un 68%, casi en su totalidad, con referente al